¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda a su hermano Sergio Paz. Hoy con el tema El padre de la mentira. Y vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Existirá Satanás? ¿Sí? ¿Existirá Satanás? Es increíble, pero quieras o no, hay quienes niegan su existencia, diciendo, por ejemplo, que nunca lo han visto, ¿no? Que nunca lo han visto, que nunca se les ha aparecido, etcétera, etcétera. Otros dicen por ahí que es una invención de mentes un poco enfermas, que lo que desean detrás de todo esto de mencionar el nombre de Satanás es meter miedo a la gente. Meter miedo pues para sacarle dinero. Así dicen muchos también. También hay quienes dicen que pues Satanás lo inventó la iglesia, ¿sí? Parece mentira, pero hay muchos que dicen que lo inventó la iglesia para tener a todos sus feligreses así bien calladitos, bien portaditos, porque si no, Satanás los va a llevar al infierno, ¿no? Bueno, tantas cosas que se dicen por ahí. Bueno, no sé. Yo, en lo particular, pues me fío de Jesús, ya que Él mismo habla de Satanás varias veces durante el Evangelio. Es más, ahí en el Nuevo Testamento se habla de Satanás más de 30 veces. Y les voy a dar algunas citas bíblicas para que ustedes la copien. Por ejemplo, se habla de Satanás en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 9. También en San Mateo, capítulo 13, versículo 39. San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y Juan, capítulo 8, versículo 44. Ahí podemos ver cómo pues, se habla precisamente de Satanás. Y el mismo Jesús habla del demonio. Si Jesús nos habla precisamente de esa existencia de Satanás, no nos miente, porque sabemos que Jesús es la verdad. Así de sencillo. Y si existe, ¿cómo será Satanás? Bueno, pregunta, ¿ustedes han visto el aire? ¿Ustedes han atrapado el aire con sus manos? No, porque el aire es invisible, es impalpable. Y sin embargo, nadie niega la existencia del viento, nadie niega la existencia del aire. Solo vemos, eso sí, los efectos que produce. Destrucción de casas, derrumbamiento de árboles, caída de las hojas secas, etcétera, etcétera. Pues lo mismo podemos decir de Satanás. No lo hemos visto con nuestros ojos corporales, no lo hemos, por así decir, tocado, vaya, con nuestras manos, pero lo conocemos por sus terribles efectos que provoca ahí en nuestro corazón, por esos terribles efectos que provoca en el mundo entero. ¿Quiénes creen que ustedes que son quién es aquel que provoca los odios, los rencores, los pleitos, las enemistades, la perversión, la impureza, las venganzas, las mentiras y todo lo malo que vemos? ¿Quién cree usted que los provoca? Solo Satanás. Pero eso sí, sirviéndose de instrumentos humanos. Nosotros, sí, le servimos como una especie de cuchillo para que Él corte, rasgue, destruya y mate todos los valores morales y cristianos que Dios ha sembrado ahí en nuestro corazón como una buena semilla. Él y solo Él nos incita, nos estimula a pecar, a hacerle un mal a los demás, a ofender y hacer que nosotros nos rebelemos contra nuestro Padre Dios. Nosotros no vemos al demonio porque, como hemos dicho, es un ser invisible, no material. Pero hermanos, es un ser real, muy real.
Satanás es un ángel, ¿no?, que se rebeló contra Dios. Se llamaba Luzbel, o sea, luz bella, ¿no? Era el querubín más bello e iluminado de toda la creación, imagínense ustedes. Pero bueno, por su belleza se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia e intentó igualarse a nuestro Padre Dios, y por eso mismo fue desterrado al infierno, convirtiéndose en un demonio, convirtiéndose en un ángel malo, rebelde, convirtiéndose en Satanás, o sea, el opositor, el enemigo. Y a él, claro está, siguieron otros ángeles, o le siguieron también otros ángeles rebeldes, a quienes llamamos demonios, así les llamamos nosotros. Ahora, ¿cómo actúa Satanás? Bueno, ordinariamente actúa a través de las tentaciones. Jesús mismo lo experimentó. Satanás nos tienta al mal y nos tienta en lo más débil que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, en la ansia de tener. Ay, sí, la ambición esa desmedida de siempre querer tener más y más. Nos tienta en el deseo de disfrutar el placer a lo máximo, ¿no? Todas esas cosas que nos proporcionan, pues, las cosas, valga la redundancia, materiales, la lujuria, la gula en la comida, en la bebida. También Satanás nos tienta a través de ese desesperado deseo de salir sobre los demás a toda costa, incluso llevándonos a quien sea de encuentro. El diablo, que significa el que divide, el que separa, sí existe, hermanos. Además de las citas que nosotros dimos anteriormente, la Sagrada Escritura habla de él, desde el primero hasta el último libro de la Biblia, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia del hombre ha sido o ha padecido de la influencia constante del diablo, constantemente. Hoy en día nosotros sabemos que hay, lo vemos por los medios de comunicación, ¿no?, que hay acciones realizadas con una malicia tan intensa que no se explican que se lleve a cabo por solo la actuación humana. Definitivamente que no. El demonio, en formas pues muy diversas, causa muchos estragos en la humanidad, muchísimos. Sin duda, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, dice que sin duda, a través de toda la historia humana, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día del juicio final. Es una batalla 24/7, es una batalla que se da todos los días. Dios tratando de ganar almas para la vida eterna y Satanás pues arrebatándoselas, ¿no? Cristo es el verdadero vencedor del pecado, del demonio y de la muerte. Sin embargo, el triunfo de los cristianos sobre el demonio no tendrá lugar, sino que hasta el final de los tiempos. Desde los primeros siglos, los cristianos tuvieron conciencia de esta actividad diabólica. Por ejemplo, San Pedro advertía a los primeros cristianos y nos los está advirtiendo el Señor hoy a través de este mensaje, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Sean sobrios, nos dice, y estén en vela, porque su enemigo el diablo anda ahí como un león rugiente rondando en busca de una presa a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Palabra de Dios. Con Jesucristo ha quedado reducido el dominio del diablo, pues Él nos ha liberado del poder de Satanás. Jesucristo, con su muerte, su resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás. Por esta razón de la obra redentora de Cristo, fíjense bien, el demonio solo puede
causar verdadero daño a quienes libremente así se lo permitan. Aquel que consiente, aquel que le dice sí a la tentación, aquel que se aleja de Dios. El Señor se manifiesta en numerosos pasajes del Evangelio como el vencedor del demonio, ¿no? Liberando a muchos, como hemos podido leer a lo largo de nuestros años, liberando a muchos de posesiones diabólicas. Por lo tanto, en Jesús debe de estar puesta, mis queridos hermanos, nuestra confianza. Pues como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Él no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Le repito, Él no permite que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. En otras palabras, hermanos, no hay, fíjense bien, una tentación tan grande que con la ayuda de la gracia de Dios no la podamos resistir. Así de sencillo. No es que podemos decir cuando caemos o accedemos a una tentación, no pude resistir. Claro, fue mi decisión el haber accedido a la tentación. El demonio, como dice San Irineo, trata de seducir al ser humano. ¿Para qué? Para que viole los preceptos, o sea, los mandamientos de Dios, oscureciendo poco a poco el corazón de aquellos que tratan de servirle. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que olviden al verdadero Dios. Es el propósito de Satanás, que nosotros nos olvidemos de Dios sirviéndole a Él como si fuera el verdadero Dios. Miren ustedes qué importante esto. Esa es la labor de Satanás, que nosotros nos olvidemos contra nuestro Padre Dios, que nosotros nos rebelemos contra nuestro Padre Dios y sirviéndole a Él como si Él fuera el verdadero Dios. Bueno, ¿y cómo lo hacemos con esto? Lo hacemos a través del Dios dinero. ¿Cuántos, por ejemplo, a través del Dios dinero, cuántos han convertido el dinero en un ídolo hasta el punto de matar? Lo hacemos a través de contribuir con Satanás también, a través del Dios poder, siempre queriendo sobresalir ante los demás por medio del poder. Ya tenemos el dinero, no nos satisface, pues vamos detrás del poder. También ahí nos tienta. Lo hacemos también de contribuir con Satanás a través del Dios fama. A eso, lo que decíamos. Siempre queriendo ganar el aplauso humano, ser felicitados, congratulados, etcétera, etcétera. También contribuimos con Satanás a través dándole rienda suelta al Dios placer, buscando el placer como el fin último aquí en este mundo. Así que como vemos, hemos de pedirle a nuestro Padre Dios que siempre pues, nos preserve contra el mal, así como decimos en el Padre Nuestro. Hermanos, continuamos después de esta pausa. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con el tema, el padre de la mentira. El demonio, volvemos a repetir una vez más, es un ser real, muy real, de naturaleza espiritual e invisible, dotado de poder y de inteligencia de orden superior, y que por su pecado, pues ya sabemos que se apartó de Dios para siempre, porque el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, ciertamente, fueron creados buenos, pero ellos mismos se condenaron para el infierno, ¿no? El demonio es el padre de la mentira, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44.
Es el padre de la mentira, el padre del pecado, de la discordia y del odio y de tantas cosas. Es la serpiente astuta y envidiosa que trae la muerte al mundo, como nos dice Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. O como nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 37 al 39, es el enemigo que siembra el mal en el corazón del hombre. Y mis queridos hermanos, es el único que hemos de temer realmente si nosotros no nos encontramos cerca de Dios. Su único fin en el mundo, al que pues no ha renunciado por conquistar, es nuestra perdición. Satanás odia al ser humano y lo que más desea es su destrucción. No perdamos de vista esto que acabamos de mencionar. Cada día Satanás intentará llevar a cabo este fin a través de todos los medios que él tenga en su alcance. Medios atractivos, como por ejemplo a través de las drogas, del alcohol, de la infidelidad, del dinero ilícito, de los sobornos, etcétera, etcétera. ¿Qué decía San Juan Pablo II? Así el espíritu maligno trata de sembrar en el hombre una actitud de rivalidad, de insubordinación al Señor y de oposición a Dios, lo que ha venido a convertirse en la motivación de toda su existencia. Eso es lo que lo motiva a Satanás, que nosotros nos rebelemos, nos insubordinemos hacia nuestro Padre Dios. Satanás siempre intenta destruir nuestros valores, nuestros principios morales, nuestros principios espirituales, empujándonos a hacer cosas malas, a hacer cosas ofensivas, a hacer cosas pecaminosas, haciéndonos ver lo peor, que no tienen la mayor importancia para Dios, porque son cositas insignificantes para Él. Por lo tanto, pues no son un pecado. Esa es la idea que nos vende. Es que es el mejor mercadólogo del mundo, el gran vendedor, y nos vende las ideas y nosotros que se las compramos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, muchas veces, anda, hazlo, hazlo. En realidad no es tan malo como parece ser. No es más que una mentirita piadosa. ¿Cuántas veces oímos eso? O nos dice, también nos susurra al oído, ese objeto que te vas a llevar de tu oficina para tu casa o del supermercado para tu casa, eso no tiene valor, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. O también nos dice, mira, no es más que una caricia íntima. Puedes acariciarle a sus piernas, etcétera. No, porque lo que importa es que hay mucho amor entre ustedes. Mire cómo nos va tentando. O también nos dice, mire, no te preocupes, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo es infiel, todo el mundo recibe dinero por favores prestados, etc. Así que no te preocupes, esa y como tantas tentaciones y seducciones del diario vivir. En sus tentaciones y seducciones, el demonio lo que más utiliza es precisamente el engaño, ya que solamente puede ofrecer Satanás solamente puede ofrecer bienes falsos y una felicidad ficticia, no una felicidad real, no una felicidad verdadera. Y siempre al final terminamos en soledad, en amargura, en depresión. Hermanos, fuera de Dios no existen, no pueden existir ni el bien ni la felicidad verdaderos. ¿Sabe qué? Fuera de Dios solo hay frustración y la mayor de las tristezas. Pero el poder del demonio es limitado. Ojo, el poder de Satanás, del demonio, es limitado. Y también está bajo el dominio y la soberanía de Dios, que es el único Señor del universo. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Si Dios no se lo autoriza, nada de nada. Ahora bien, algo que debemos de aclarar. Fíjense bien lo que vamos a decir. El demonio no puede penetrar nuestra alma a menos
que nosotros se lo permitamos. No puede entrar, solo si nosotros le decimos que sí. El diablo podrá controlar nuestro cuerpo, nuestras palabras y acciones. Podrá hacer que nos surjan en nosotros impulsos o tendencias para hacer una acción mala, pero no podrá controlar nunca, pero nunca nuestra alma. No hay poder en la tierra o en el infierno, no hay poder en la tierra ni en el infierno que nos haga o que nos obligue a pecar. Nada nos puede obligar a pecar, ya que siempre contamos con nuestro libre albedrío, es decir, con nuestra capacidad para elegir entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por lo tanto, nadie podrá decir nunca, ¿verdad? Pequé porque no pude evitarlo. No, definitivamente digamos pequé porque así lo decidí, porque así lo elegí. Así es como tenemos que decir. El demonio no puede violentar nuestra libertad para obligarnos a hacer el mal. Es un hecho cierto que pues el demonio no puede seducir a nadie, sino que aquel que libremente se presta al consentimiento de su voluntad. El santo cura de Ars, ¿qué es lo que nos dice? Dice, el demonio es un gran perro encadenado que acosa, que hace mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. Cristo es el verdadero vencedor del demonio. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Palabra del Señor. Así dijo nuestro Señor en la última cena. El demonio, hermanos, no obstante, continúa apropiándose de cierto poder sobre el mundo. Eso así es. Tiene dominio sobre aquellos que de una u otra forma se entregan voluntariamente a él, prefiriendo el reino de las tinieblas del pecado al reino de la luz o de la gracia. Por eso no debe extrañarnos el ver en tantas ocasiones triunfar el mal en el mundo. El gran triunfo del demonio en nuestros días consiste en que muchos o lo han olvidado o bien piensan que son puras creencias de otras épocas. Hermanos, no lo olvidemos nosotros, pues su acción misteriosa en la vida del mundo y de las personas es real, es muy real. Decía San Cipriano, anda alrededor de cada uno de nosotros como un enemigo que tiene sitiado un castillo, una fortaleza, y explora las murallas y examina si hay una parte débil por donde penetrar. Él conoce muy bien lo que nosotros llamamos nuestro talón de Aquiles. En el Padre Nuestro nosotros le pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos el derecho de esperar que el Señor lo haga completamente todo. No, si nosotros no evitamos las ocasiones de pecar, personas, lugares o cosas que nos inducen a pecar, mira, si no evitamos estas ocasiones de pecar, no estamos cumpliendo entonces con nuestra parte. ¿Saben lo que estamos haciendo? Le estamos dejando el camino propicio a Satanás para tentarnos. Y por otro lado, le estamos atando las manos a Dios, así de sencillo. Por lo tanto, nunca hay que cometer el error de intentar, como quien dice, dialogar con la tentación. No es así. Aunque tú te creas con una fe muy firme, no hay nadie tan listo e inteligente en este mundo que lo pueda vencer con su propia capacidad, con sus propias fuerzas. Definitivamente que no, ¿verdad? Bien, hermanos, recordemos entonces algo muy importante, que un gran error,
Un grave error de parte nuestra sería olvidarnos o pensar que el diablo no existe, que es una creencia, que es un mito, etcétera, o que no es una fuerza real, viva y actuante. Ese sería un tremendo y profundo error de nuestra parte. ¿Saben una cosa? Nada, nada, pero nada conviene más a Satanás que nos olvidemos de él, que no le prestemos atención y sobre todo que no creamos en él. Un enemigo, sí, un enemigo cuya presencia no se sospecha o no se cree es doblemente peligroso. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa y recordemos, nunca, pero nunca nos cansemos de hacer el bien a los demás. Bendiciones abundantes.